Hola, estimados amigas y amigos, les habla Andrés Mendoza Salas con Historia en Breve. Hoy revisaremos la vida del general Francisco Murguía, que es prácticamente nos legó un ejemplo de honor y lealtad a las instituciones y fundamentalmente a la patria. Un gran guerrero que de simple fotógrafo llegó a ser general de división, pero llegó a destacarse como un hombre que luchaba con denuedo al frente de sus ejércitos y era un ejemplo de punto honor. Bien, desde muy joven, siendo fotógrafo en Sabinas, Coahuila, tocando Monclova, pero básicamente Sabinas, participa como voluntario en la Revolución Maderista. En 1912 se suma a los carabineros de Coahuila bajo el mando de Gregorio Osuna y le toca ya empezar a participar como militar en la Revolución Orosquista. Lucha para defender justamente al presidente Madero porque Pascual Orozco se había rebelado en contra del presidente de la República. En 1913, tras el cuartelazo de Huerta, se incorpora al ejército constitucionalista bajo el mando del general Pablo González. El ejército constitucionalista se conformó gracias al Plan de Guadalupe que firmó y proclamó Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, con motivo del cuartelazo de Huerta, con el afán de restituir el orden y la legalidad en el país. Huerta manda asesinar al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez. Pero el Plan de Guadalupe es punto focal, es la simiente del ejército mexicano. Nace como ejército constitucionalista y Venustiano Carranza es nombrado primer jefe del ejército constitucionalista. El ejército constitucionalista lucha contra el ejército huertista, el usurpador Huerta, y logran vencerlo después de cruentas batallas. La batalla final fue de Zacatecas, se firman los tratados de Teoloyucan. En esos momentos nombra a Murguía gobernador y jefe militar del Estado de México. Bien, al final, en el último tramo de 1914, se realiza la Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes, integrando básicamente fuerzas villistas, posteriormente zapatistas, y este grupo desconoce a Carranza como primer jefe del ejército constitucionalista y lo desconoce. Cuando se da este desconocimiento, Murguía se opone a él y dice que solo le será leal a Carranza. Y entonces integra un ejército de, pues de muchos hombres y básicamente 10,000 hombres y se une al general Diegues. Para esto tiene que llegar hasta Guadalajara, tiene que atravesar varios estados básicamente de revolucionarios que estaban bajo las órdenes de la convención o las órdenes de Villa. Logra unirse al general Diegues y juntos toman Guadalajara en un combate contra los convencionistas. Pero llega la gran batalla en 1915, en las batallas de Celaya, Trinidad y León, las batallas del Bajío, contra el ejército convencionista. Y así el ejército ahora carrancista logran derrotarlos y lógicamente, bueno, pues ahí se destaca mucho la presencia guerrera de Murguía y lo reconocen como el héroe de la batalla de León, la batalla final en donde sale derrotado Francisco Villa y el ejército convencionista. Bien, en 1916, entre 16 y 19, ya como general de división, funge como jefe de operaciones militares en Durango y Chihuahua, pero aún así mantiene la persecución que tenía sobre Villa, dado que Villa mantenía un impulso guerrero, ya tanto diezmado,
y tras su persecución siempre estuvo el general Murguía. Se retira brevemente y regresa al servicio activo. En 1920, en abril, justamente, el gobernador de Sonora, Adolfo de la Huerta, impulsado, apoyado por Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, lanza el Plan de Agua Prieta, a través del cual desconoce a Venustiano Carranza. Con este desconocimiento no solamente fue de orden político, sino también guerrero. Asedian la Ciudad de México los primeros días de mayo de 1920. Carranza tiene que salir hacia Veracruz y ahí nombra a Murguía como jefe de las fuerzas militares de la presidencia, con el propósito de que, bueno, de poder resguardarlo en su trayecto, porque resulta que la mayoría de los generales militares antes carrancistas ahora están del lado del plan de Agua Prieta, es decir, apoyan a Álvaro Obregón, a Adolfo de la Huerta y a Plutarco Elías Calles. El único que se mantiene leal a él es Francisco Murguía, junto con Urquizo y otros. En el trayecto hacia Veracruz traban combate contra los revolucionarios que los asedian y finalmente logran llegar a Tlaxcalantongo, donde Carranza es asesinado. Murguía y otros leales, a su regreso a la Ciudad de México, son sometidos a juicio, una patraña de juicio. Los encarcelan, Murguía logra escapar y se exilia en Estados Unidos. Pero en 1921 publica en Saltillo un manifiesto en el que denuncia el cuartelazo contra Carranza perpetrado por Álvaro Obregón. En 1922 se levanta en armas contra el gobierno de Álvaro Obregón. Como no recibió el apoyo de muchos carrancistas, otrora compañeros de batalla, tiene que deambular prácticamente con un grupo muy reducido. Ya en campaña es hecho prisionero en Tepehuanes, Durango, donde más que fusilado será asesinado tras otra farsa de juicio militar. Bien, Murguía, el hombre y su tiempo. Aquí tenemos una imagen de los restos de la casa donde él nació en 1873, justamente el 4 de marzo. Una panorámica de la hacienda de Mahoma, donde nació. Muy joven se tiene que exiliar en Estados Unidos, ya vivía él en Coahuila y tiene que exiliarse en Estados Unidos por las ideas liberales de su padre, José María Murguía. Llega el movimiento maderista en 1910, en 1911 él participa a favor de Madero en su movimiento, aquí lo tenemos en una imagen junto con otros voluntarios en las vías del ferrocarril en Piedras Negras, Coahuila. Para 1911 se integra al grupo de los carabineros de Coahuila. Aquí tenemos una imagen con sus compañeros de batalla. 1913-1914, Murguía integrado al ejército constitucionalista, en permanente lucha en esos años contra los huertistas. Se une está con Pablo González, Venustiano Carranza, Jesús Carranza, José María Rodríguez y otros, vamos a decir, en campaña. En 1914 se toma esta fotografía con los mayores Eduardo Castro y José Carlos Murguía. Murguía tenía muchas virtudes militares. No se formó en una academia, pero sí en batalla, y era un hombre ordenado, disciplinado, no admitía desorden en sus tropas, era un hombre que castigaba la cobardía, la deserción no se podía, no se admitía, y como él siempre iba al frente de sus soldados, era ejemplar, de tal manera que, bueno, pues nadie podía discrepar con él porque él demostraba lo que era el valor y el pundonor militar. En 1914
cuando es nombrado por Venustiano Carranza como gobernador y comandante militar del Estado de México, aquí tenemos una imagen de estos momentos. Por instrucciones de Carranza, justamente, Murguía, siendo gobernador del Estado de México, atiende a una delegación del gobierno alemán en plena Primera Guerra Mundial. Esto era cuando Carranza tenía dificultades de reconocimiento por el gobierno estadounidense, ¿sí? Eh, Visitas de protocolo, un orfanato en la colonia Popotla, en la Ciudad de México. Son imágenes que lo muestran como un ser humano pleno, no solamente como un guerrero. En 1915, eh, una imagen que lo caracteriza en Allende, Coahuila. El, sus constantes viajes en Coahuila, a Coahuila junto con Pablo González para integrarse con Venustiano Carranza. Aquí tenemos una imagen en un tren en Paredón, justamente para su encuentro con Venustiano Carranza. Y aquí tenemos una imagen de lo que demuestra que era la unidad que tenían ellos, Carranza y los generales Murguía y Pablo González. Una bella imagen del clarín de órdenes del ejército de Murguía, que eran justamente los clarines de órdenes, son los que prácticamente no se reconocen en los libros ni en los análisis que se hacen de la revolución, y quisimos dejar constancia del valor y del interés de este hombre anónimo, que es justamente el clarín de órdenes de Francisco Murguía. Y aquí tenemos cómo en forma ordenada las fuerzas constitucionalistas arriban al Bajío para combatir a Villa. Después del triunfo del Bajío, tenemos esta imagen de la Leona, justamente, el tren que abandonaron los villistas y que Murguía permanentemente utilizó, y era conocida la máquina como la Leona. En 1916 se toma esta foto con su Estado Mayor. Acude a ceremonias protocolarias en Piedras Negras, en una ceremonia luctuosa, en fin. En 1918 ocurre algo extraordinario. El gobernador de Coahuila, Gustavo Espinosa Mireles, nombra al general de división Francisco Murguía como coahuilense por nacimiento en virtud de los servicios que ha dado a la nación y que era prácticamente un orgullo para Coahuila. Aquí tenemos un fragmento del periódico oficial en el que Gustavo Espinosa Mireles lo determina, lo nombra como oriundo del estado de Coahuila. En 1920, prácticamente tras el plan de Agua Prieta, acude a un banquete ofrecido a él en el restaurante Chapultepec. Después acompaña en ese mismo año en el último banquete que fue ofrecido al presidente de la República, Venustiano Carranza. Y bueno, sobreviene con el plan de Agua Prieta, lo señalábamos, sobreviene el asedio de la Ciudad de México, Carranza tiene que salir a Veracruz, pero siempre se mantuvo leal con él Francisco Murguía y lo defendió permanentemente en todo el trayecto. Atlas Calantongo. Llega un momento en que Carranza toma la decisión de abandonar el tren y se interna en la sierra. Con él, Francisco Murguía y otros leales. ¿Quiénes eran esos leales que acompañaron a Carranza en todo su trayecto, además de los militares y cadetes del colegio militar que le fueron leales? Pues además de Murguía, Francisco L. Urquizo, Francisco de P. Mariel y Juan Barragán, los destacados, los que comandaban el grupo que defendía a Carranza, lo someten a un juicio injusto, a un proceso, una patraña, no tenía sentido. Llega un momento en que Murguía se tiene que enfrentar al traidor Herrero en los tribunales. En realidad, Herrero, Álvaro Obregón lo condecoró, lo hizo jefe militar en la Huasteca, en fin, o sea, era claro que recibía órdenes Herrero.
En 1922 proclama el Plan Zaragoza, mediante el que desconoce al gobierno de Álvaro Obregón. Pero algo que llama mucho la atención es esta carta que mandó directo al general Álvaro Obregón, en ese momento presidente de la República. Una carta dirigida a él y firmada por Murguía, donde lo acusa de varios crímenes que cometió a lo largo de su carrera. Entonces, esta carta hecha público, valiente y temeraria, aunado el hecho de que Murguía fue cercano y leal al presidente Carranza y lo acompañó en sus últimos momentos, pues prácticamente marcarían su destino, su sentencia de muerte. Aquí tenemos a Murguía con su esposa y sus hijos. Es un retrato de familia que demuestra la fuerza que tenía él en sus afectos. De hecho, la familia lo acompañó en ese trayecto fatal a Tlaxcalantongo. Aquí, gracias a la familia del general Murguía, logramos que nos entregaran esta placa que recuerda el lugar donde fue asesinado en Tepehuanes, Durango, el general Murguía. Esta placa está en Tepehuanes, Durango, y es en memoria al ameritado y leal soldado de la Revolución, general de división Francisco Murguía, a quien se le formó consejo de guerra en esta casa el 1 de noviembre de 1922. Ahí prácticamente lo asesinan. Aquí tenemos una imagen de la gran pintora Nea Murguía, quien con sus hermanos, con mucho cariño y mucho afecto, han destacado la labor del general Francisco Murguía. Atrás, emblemática, la pintura que hizo Nea Murguía del general Murguía. El general Murguía, antes de ser fusilado, mencionó algo que es una frase extraordinaria. Señaló: me han concedido el honor de dirigir mi propio fusilamiento. No lo he aceptado. No crean que tengo miedo. Ustedes saben que no lo tengo. Pero a mí no me van a fusilar. A mí me van a asesinar. Lo que fue cierto. Se inició la descarga. Un gran patriota murió asesinado por una venganza sin sentido. Muchas gracias.